Hola chicos, espero que estén bien. El doctor Sandoval me pidió que les hablara acerca del manejo endoscópico de las complicaciones asociadas a la cirugía bariátrica. Ese es un tema que realmente me gusta bastante y bueno, vamos a abordarlo un poquito y si tuvieran alguna duda, después lo vemos en la sesión que tenemos en conjunto. Entonces, nada más brevemente recordar que la cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo para el manejo de la obesidad. Y sobre todo me gustaría siempre dejar claro y ojalá transmitir este mensaje de no satanizar la cirugía bariátrica en vista de que se ha demostrado que reduce todas las complicaciones asociadas a la obesidad. En realidad es algo extraordinariamente seguro, tiene una mortalidad del 0,3% y una tasa en realidad baja de complicaciones del 4 al 10%, sobre todo en los primeros 30 días, y se pueden presentar algunas complicaciones tardías, sobre todo en 9 a 25% de los pacientes, y sobre todo si los pacientes no se escogen bien. La parte buena es que la gran mayoría de las complicaciones asociadas a la cirugía bariátrica se pueden valorar o tratar endoscópicamente debido a que es tratamiento seguro, es costo efectivo y definitivamente tiene menor morbilidad que la reintervención quirúrgica. Entonces, si tienen este tipo de complicaciones, es importante que aprendamos a enfrentarnos a ellas. Y nada más, de nuevo, ojalá transmitir el mensaje de no satanizar la cirugía bariátrica. Es un procedimiento extraordinariamente seguro en el contexto donde si tenemos claro la obesidad se asocia a complicaciones que van a matar a 100% de los pacientes. Entonces, estamos dándole calidad de vida y disminuyendo las complicaciones cardiovasculares y no cardiovasculares de esos pacientes a futuro. Y muchas veces somos nosotros mismos los que tendemos a satanizar la cirugía bariátrica. Entonces, con respecto a la cirugía bariátrica o a la bariatría en general, nace un campo que para mí es bastante promisorio y es, si ustedes me preguntan, dentro de la endoscopía y la gastroenterología, probablemente ese es el campo más promisorio que sea a futuro, que es el de la endoscopía bariátrica. Por un lado, tenemos los procedimientos endoscópicos para pérdida de peso, que eso o se los van a enseñar en otra clase. Y con respecto a la otra gran rama de la endoscopia bariátrica va a ser la evaluación prequirúrgica y posquirúrgica del paciente bariátrico. Dentro de la evaluación prequirúrgica, si bien es cierto, no es el tema de esta charla, quiero mencionarles un par de cosas, ¿verdad? Porque nos remiten los pacientes previo a cirugía bariátrica para gastroscopía y les aseguro que ninguno de ustedes sabe qué es lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, es muy importante que en la valoración prequirúrgica del paciente bariátrico, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de cirugía le quiere el cirujano hacer a este paciente. Y existen dos grandes opciones. Por un lado tenemos la gastroplastia vertical, que es lo que conocemos como la manga quirúrgica, y en eso básicamente lo que va a hacer el cirujano es cortar un pedazo del estómago, básicamente el fondo y el cuerpo gástrico, en forma vertical y va a dejar el remanente gástrico como una camisa, una manga de camisa, entonces por eso le han puesto manga quirúrgica. Es súper importante en este contexto que se está removiendo un pedazo de estómago. Y al removerse un pedazo de estómago, este paciente no tiene riesgo de tener lesiones ocultas, ni riesgo de cáncer gástrico, ni qué sé yo. Entonces, en estos pacientes, la razón por la cual hay que hacer la endoscopía prequirúrgica es porque estos pacientes tienen un alto riesgo de tener reflujo postquirúrgico y un reflujo de difícil manejo. Como vamos a ver un poco más adelante, cuando uno hace una manga quirúrgica, cuando se hace la manga quirúrgica, se genera un sistema de alta presión y se pierde la extensibilidad del estómago. Entonces, esos pacientes van a aumentar mucho el riesgo de tener reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué tipo de pacientes es realmente o qué es lo que tenemos que buscar para prevenir estos reflujos de difícil manejo post manga quirúrgica? Son aquellos pacientes que ya tengan reflujo grado C o D en la gastroscopía. Entonces, la gastroscopía, dentro de lo que vamos a buscar es que el paciente no tenga un reflujo severo y que no tenga incompetencia cardíaca muy importante o que no tenga hernias diatales muy grandes. La presencia de reflujo severo, incompetencia cardíaca muy marcada o hernias diatales muy grandes nos dicen o nos predicen que este paciente es un mal paciente para manga quirúrgica. Y en este subgrupo de pacientes que tienen riesgo para reflujo postquirúrgico,
lo recomendable es hacer un bypass gástrico. Entonces, la razón por la que hacemos primordialmente gastroscopía prequirúrgica del paciente bariátrico es para ver si el paciente tiene datos de reflujo, de difícil manejo, y si lo tiene hay que ser muy claro porque este paciente lo que le corresponde es un bypass y no una manga quirúrgica. Y si la intención del cirujano es hacer un bypass gástrico, aquí es importante tener presente en el contexto de que lo que sí vamos a hacer es excluir el estómago. Vamos a excluir el estómago y a la hora de excluir el estómago, entonces queda un estómago al que no podemos acceder con mucha facilidad. Entonces, en este tipo de pacientes sí es importante evaluar que no tenga lesiones premalignas, ¿verdad? De displasia gástrica. Es importante erradicarles el Helicobacter pylori para disminuir el riesgo de úlceras eh, en el estómago excluido. Y la otra cosa importante en este subgrupo de pacientes siempre va a ser la posibilidad, que no, si bien es cierto, no se ve en la gastroscopía, es ver que el paciente no tenga colelitiasis. Porque si tiene colelitiasis, lo ideal es que durante el bypass se le haga colecistectomía, porque si el paciente hace coledocolitiasis, el manejo de esta coledocolitiasis va a ser más compleja, ya que el estómago está excluido, va a haber una reconstrucción en J-root y entonces habría para hacer la CEPRE que hacer una enterocepre o algún otro tipo de procedimiento que es muchísimo más complejo. Este par de palabras era con respecto a evaluación prequirúrgica. Entonces, resumir de que lo que queremos ver si el paciente va para manga es que no tenga datos que lo predispongan a reflujo y si los tiene, eso es una contraindicación relativa para la manga y debería hacerse bypass. Y si el paciente va para bypass, ver que no tenga lesiones que predispongan a cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces, metaplasia, atrofia, displasia y erradicarles el Helicobacter pylori para disminuir el riesgo de úlcera o enfermedad acidopéptica. Nada más brevemente, la otra cosa que me gustaría que sepan es cuál es la anatomía postquirúrgica de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica. Al día de hoy, el 90-95% de lo que hacen nuestros cirujanos bariatras es manga quirúrgica. Entonces, como les digo, en la manga quirúrgica lo que se hace es que se excluye, perdón, se remueve por quirúrgicamente, ¿verdad? Se coloca una grapa y se quita la gran mayor parte del estómago y lo que queda es un remanente en forma de manga de camisa. Entonces, endoscópicamente lo que vamos a ver es un remanente gástrico que no tiene fondo, se ve una línea de cirugía y lo que vemos predominantemente es una estructura tubular. Hay un pequeño grupo de pacientes que lo que tienen es bypass gástrico. Recordar que bypass gástrico se llama bypass porque estamos creando un puente. Entonces, básicamente lo que se hace es que se genera un pequeño pouch o remanente gástrico, que es este que está acá, y en ese remanente gástrico se sube una asa de yeyuno, se hace una reconstrucción en Y de Root y entonces es una técnica mixta. Mientras el bypass es solo restrictivo, lo que estamos haciendo es el estómago más pequeño. En este lo que estamos haciendo es una técnica mixta porque tenemos un pouch pequeño, o sea, tenemos restricción, excluimos, ¿verdad? El resto del estómago y además generamos o subimos un asa de yeyuno, entonces generamos un puente, lo que hace que la comida no pase por una porción de duodeno y de yeyuno proximal perdón, y entonces eso es una técnica o un tratamiento mixto, restrictivo y mal absortivo, con los beneficios, pero también con las implicaciones de mala absorción que esto puede acarrear. Y uno que ya no se hace, pero todavía pueden ver algunos pacientes que andan por ahí por bandas quirúrgicas que se colocaron hace 10 15 20 años, entonces a veces aparece uno que otro por ahí, es este procedimiento, ¿verdad? Es la banda. La banda es una banda que se coloca con aproximadamente 3 a 4 centímetros debajo del cardias y esta banda, bueno, es ajustable, esto se pone laparoscópicamente, se pone un puerto debajo de la piel y con eso se ajusta, se talla y desde el punto de vista endoscópico esto es lo que se ve es como una pseudohernia hiatal. Estas bandas quirúrgicas tienen el inconveniente de que tienden a erosionar y entonces ocasionalmente y rara vez
uno ve la banda erosionada haciendo la gastroscopía y en esos casos, cuando está la banda erosionada, esa banda se puede retirar desde el punto de vista endoscópico. Sin embargo, es algo que es bastante raro. Con respecto a las complicaciones asociadas a cirugía bariátrica, bueno, lo que les voy a mencionar primordialmente es el reflujo gastroesofágico, el sangrado digestivo y las úlceras de la anastomosis, las estrecheces y las estenosis funcionales, el manejo de fugas, cómo manejar la reganancia de peso y la enfermedad pancreatobiliar en estos pacientes. Entonces, con respecto al reflujo gastroesofágico post cirugía bariátrica, recordar que el reflujo gastroesofágico en la cirugía bariátrica, que lo vamos a ver es en la manga quirúrgica, y ven que la tasa de reflujo tiende a ser importante. Entonces, esa va a andar rondando entre el 10, inclusive hasta el 20%, y es importante que este reflujo, cuando se presenta, es un reflujo de difícil manejo. La razón por la que se da reflujo es básicamente por múltiples razones, pero primordialmente es importante que cuando cortamos el estómago y generamos una cicatriz por la grapa que se coloca, eso va a disminuir inevitablemente la extensibilidad gástrica. Entonces eso genera un aumento de la presión intraabdominal y además de eso vamos a tener un acortamiento de la porción intraabdominal del esófago como cambio postquirúrgico. Dentro de las causas evitables, de nuevo, desde el punto de vista de evaluación prequirúrgica, es muy importante no omitir y ser muy claro con respecto a la presencia de las hernias diatales. Y la otra cosa que es importante dentro de la técnica quirúrgica es que el cirujano esté seguro que no se está generando una estenosis funcional. Y ahorita les voy a explicar ese concepto. Eh, Realmente el manejo del reflujo post-manga es bastante complejo, entonces bueno, el paradigma ha cambiado un poco, pero sin embargo sigue siendo una entidad de difícil manejo. Antes lo que se hacía era, bueno, se les decía al paciente que tuviera cambios en el estilo de vida, se le daba al paciente inhibidor de bomba de protones y en estos pacientes, los que eran refractarios a tratamiento, se les recomendaba la conversión a bypass quirúrgico. Porque estos pacientes se pueden ser refractarios a tratamiento, recordar que el inhibidor de bomba de protones lo que nos está haciendo es controlando el pH gástrico, pero no nos previene la regurgitación. Entonces, un sistema de alta presión, que es la manga, generalmente lo que se va a presentar es muchísima regurgitación y no tenemos ningún medicamento efectivo que nos ayude con eso. Los pacientes que eran refractarios originalmente que eran refractarios a IBP, que tenían mucha regurgitación, mucho reflujo no ácido, el tratamiento de elección era una reconvección a bypass gástrico. Eso suena muy fácil de hacer, pero recordar que este paciente ya está intervenido, eh, ya tiene adherencias, ¿verdad? La anatomía está modificada y para el cirujano es bastante complejo reintervenir a estos pacientes. Por otro lado, al día de hoy ha cambiado un poco, sobre todo porque ha aparecido lo que es la terapia endoscópica. Dentro de la terapia endoscópica tenemos varias posibilidades. Hasta hace poco, ahorita no se está comercializando en Costa Rica, teníamos lo que es Strepta, que estaba reconocido como una terapia intermedia por la IPSO, que es la Asociación Mundial de Cirugía Bariátrica, para el tratamiento del reflujo postmanga quirúrgica. Y la estreta básicamente es un catéter que hace tratamiento con radiofrecuencia a nivel del esfínter esofágico inferior. Eso en esa hipertrofia y disminuye el reflujo o ayuda a los pacientes que tienen reflujo postmanga. Este es un caso nuestro de tratamiento post-estreta. Entonces, este era inicialmente cómo estaba el paciente y estos 6 meses por estreta vemos cómo mejora la competencia del reflujo del esfínter esofágico inferior. Otras opciones que no tenemos disponibles en este momento es el TIF, ¿verdad? Que es generar una fondoplicatura endoscópica. No está disponible en Costa Rica, pero sería una opción válida en estos pacientes. Y generalmente lo que les estamos haciendo a estos pacientes eh, de la cual tenemos cierta experiencia, porque todos los pacientes con reflujo post-manga generalmente nos los envían a nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es la técnica ARMS, que es una mucosectomía del esfínter esofágico inferior para que cicatrice, se genere fibrosis y entonces eso mejora la competencia del esfínter esofágico inferior. Eso se puede hacer por medio de mucosectomía, se puede hacer por medio de disección o también se puede hacer solo con ablación con argón plasma. Y lo que se hace es que se ablaciona aproximadamente 2/3 partes en retrovisión del esfínter esofágico inferior, del cardias, y eso al generar fibrosis mejora la competencia del esfínter esofágico inferior. Bueno, eso nada más para ejemplarizar cómo la IPSO
y las AGES reconocen los tratamientos orandoscópicos, primordialmente estreta, pero también menciona el ARMS y el TIF como terapias intermedias para los pacientes que tienen reflujo de difícil manejo post manga quirúrgica. Eh, y bueno, esos pacientes, hay algunos pacientes que independientemente de lo que hagamos, el tratamiento va a terminar siendo quirúrgico con conversión a bypass. Con respecto al sangrado digestivo alto y las úlceras de la anastomosis, eh, se puede presentar en forma temprana, ¿verdad? Y eso generalmente pasa en 1 o 4% de los pacientes y esto generalmente va a ocurrir a nivel de las grapas quirúrgicas. Es importante que si bien es cierto, y por dicha mucho, este paradigma ha ido cambiando, porque antes el paciente postquirúrgico sangraba y no lo interveníamos porque nos daba miedo de que se fueran a ir las líneas de sutura y qué sé yo, digamos, cuando evidentemente no hay ninguna otra opción disponible, menos que no tenemos radiología intervencionista. Entonces, cada vez hay más confianza por parte de cirujanos y de nosotros mismos para intervenir en esos pacientes de forma temprana. Tal vez lo único importante es que de estos pacientes, ¿verdad? Que son pacientes en posquirúrgico inmediato, es importante utilizar CO2 para disminuir el riesgo de perforación. E idealmente, utilizar terapias mecánicas como clips en lugar de utilizar terapias térmicas. Y con respecto al sangrado tardío, ese sangrado generalmente se da a partir de úlceras marginales. Las úlceras marginales se presentan a nivel de la anastomosis y generalmente se puede tratar desde el punto de vista endoscópico de forma exitosa. Algunos factores precipitantes para las úlceras marginales va a ser el consumo de AINES y el fumado, entonces es importante evitar o quitarle estos factores al paciente. Y un concepto muy interesante es que esas úlceras marginales pueden aparecer por la presencia de fístulas gastrogástricas, y eso es en el contexto de bypass gástrico. Cuando uno hace un bypass gástrico, excluye el estómago, ¿verdad? Entonces no hay reflujo de ácido hacia al pouch o hacia las anastomosis. Sin embargo, si quedara una fístula, o sea, hay una comunicación entre el remanente y el pouch, el ácido puede pasar a través de esa fístula y estos pacientes pueden desarrollar úlceras en el pouch. Dentro de esto, ahora que se menciona la fístula gastrogástrica, recuerden que un paciente que tiene bypass no debería tener reflujo, ¿verdad? Es prácticamente imposible que tenga reflujo porque el antro gástrico, es donde se produce el ácido, está excluido. Entonces es muy difícil que el ácido se devuelva al esófago, prácticamente imposible. Entonces, en este contexto, los pacientes que tienen bypass gástrico, que tengan reflujo gastroesofágico, siempre hay que descartar la presencia de una fístula gastrogástrica, una fístula entre el pouch y el remanente gástrico. Y es muy importante, si tenemos material de sutura no absorbible y grapas, retirarlo, ¿verdad? Porque eso puede perpetuar la presencia de úlceras. En las úlceras marginales, en los pacientes que tienen bypass gástrico, de nuevo, el IBP tendría muy poca utilidad porque esa úlcera no está asociada a ácido, el ácido no está llegando al remanente ni a las anastomosis porque el estómago está excluido. Entonces, si descartamos fístula gastrogástrica, en este contexto los pacientes van a responder mejor a azúcar olfato que a inhibidor de bomba de protones. Entonces, bueno, nada más para ejemplarizarles, ¿verdad? Es una úlcera marginal, aquí tenemos eso ya hace ratillo que habíamos hecho este caso. Tenemos material postquirúrgico, entonces lo primero que tenemos que hacer es quitar el material postquirúrgico y tratar la fuente de sangrado. Eh, en el contexto de estrechez, ¿verdad? Vamos a tener dos tipos de estrecheces. Lo que es propiamente la estrechez de anastomosis, y recordar que las anastomosis son en el bypass, ¿verdad? Que tenemos una anastomosis en el pouch y una anastomosis en donde se hace el ascenso del yeyuno. Entonces, cuando tenemos anastomosis postquirúrgicas, el tratamiento es el tratamiento usual, que es la dilatación neumática, y en pacientes donde hay casos o en casos refractarios de anastomosis postquirúrgicas, con mucha frecuencia lo que hacemos es remover las caras o hacer algunos cortes con un cuchillo de precorte y después de eso hacer la dilatación. Sin embargo, en la manga quirúrgica, ¿verdad? En la manga quirúrgica no hay anastomosis, solamente una línea de sutura, se retiró el estómago y lo que tiende a pasar en la manga quirúrgica es que se den estenosis funcionales. Y estenosis funcionales es que propiamente ahí no hay una anastomosis, no es que hay una estenosis postquirúrgica, sino que simplemente el estómago se torsiona sobre su propio eje, como se ve en esta imagen, ¿verdad? Y al torsionarse sobre su propio eje, eso genera una estenosis funcional. Y eso es relativamente frecuente, se ve en hasta 4% de los casos y el manejo de esto es una dilatación con balones de acarasia, es una dilatación agresiva, que lo que vamos a hacer con eso es rectificar el eje.
Siempre hacerlo en forma secuencial, ¿verdad? Y la idea es alcanzar por lo menos 25 PSIs con un balón de 35 milímetros o inclusive podríamos hacer con un balón de 30 milímetros. Entonces, bueno, es un paciente nuestro con una estenosis funcional, ¿verdad? Entonces, como ven, el estómago está torsionado sobre sí mismo. Cuando se infla con el balón de acalasia, lo que vamos a hacer es rectificar el eje de estómago. Y estos pacientes en general responden bien, ¿verdad? Entonces, aquí estamos dilatando el paciente nuestro con un balón de acalasia y lo que vamos a hacer es rectificar el eje y eso nos permite pasar con muchísima más facilidad a través de la estenosis funcional y rectificar la estenosis funcional. Entonces, estos pacientes no sirve dilatarlos, ¿verdad? Con los balones normales de dilatación esofágica. Tiene que ser una dilatación agresiva con un balón de grueso calibre, que son los balones de acalasia, en forma secuencial. Empieza uno con 30 milímetros, después 35 milímetros, e inclusive puede llevarlo a 40 milímetros. En las mangas quirúrgicas, tal vez la complicación más temida es la fuga de la línea de grapas, ¿verdad? Y eso se va a dar en el 99,9% de los casos inmediatamente después del esfínter esofágico inferior. Se va a dar aquí justo a donde estaba el ángulo de His. Y, bueno, es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Y generalmente se da por la presencia de una estenosis funcional, ¿verdad? Entonces, tiende a ser a nivel del ángulo de His primordialmente porque es un área que está poco vascularizada, ¿verdad? Y también tiende a perpetuarse por la presión intrathorácica negativa que tiende a chupar las cosas y generar la fístula. Entonces, este tipo de fugas, generalmente el tratamiento es difícil y uno tiene que dividirlo entre si las fugas son agudas o son crónicas. Pacientes que es rápido la fuga, que es en los primeros 7 días, van a responder bien a prótesis, stents metálicos, y recordar que este tipo de stents metálicos tiene que ser específicamente diseñado para fugas postquirúrgicas. Existen unos stents que son gruesos y largos y la idea es que ese stent vaya desde el esófago hasta el duodeno y además que sea grueso y con una fuerza radial importante para rectificar la estrechez que se está dando o la estenosis funcional que tienen estos pacientes. Paciente que se fuga es porque tiene una estenosis funcional, ¿verdad? Eso perpetúa todas las fugas. Entonces es importante que el stent sea grueso para que rectifique y para que dilate esta estenosis funcional. Sí, y las fugas son agudas, ¿verdad? Generalmente son fáciles de manejar, mientras que cuando se cronifican se vuelven mucho más difíciles. Inicialmente en estos pacientes, idealmente hay que ya sea drenarlos desde el punto de vista endoscópico, si tienen colecciones, eso se puede hacer endoscópicamente, se puede hacer percutáneo, o si el paciente está séptico, hay que hacerlo desde el punto de vista quirúrgico, iniciarle antibióticos y soporte nutricional. Entonces, con respecto a las fugas tempranas, corregir los factores perpetuantes, entonces dilatar las estrecheces con balones de acalasia. La fuga se podría cerrar mediante la aplicación de clips específicos, de clip ovesco sobre el endoscopio o sutura endoscópica. Y si no, también utilizar stents metálicos de estos que se llaman stents mega, que son stents de grueso calibre y largos. Y idealmente yo lo que tiendo a hacer es combinación de técnicas. Entonces tiendo a dilatar la estrechez, cerrar la fuga y además de eso colocar un stent. Entonces, este es un ejemplo de una paciente que tiene una fuga, ¿verdad? O que tenía una fuga y lo que hicimos fue manejarla mediante la colocación de un clip ovesco, que es este que se ve acá. Y entonces esta fuga está justo inmediatamente debajo del esfínter esofágico inferior y como ven, estos clips son útiles para el manejo de las fugas tempranas. Nada más cuando vaya a colocar, y eso lo van a ver con alguien más, stents metálicos, tienen que ser largos y de grueso calibre. Lo ideal es bypassear no solo el defecto, sino cualquier estenosis, ¿verdad? En este caso, la estenosis va a estar a nivel de la cesura angular y corregir el eje. Entonces, se pueden usar parcialmente cubiertos o totalmente cubiertos. Generalmente estos stents mega que se usan ahora, esto era antes que no teníamos esos stents, ahora estos stents mega son totalmente cubiertos y se mantiene el stent por 4 a 6 semanas. Entonces, estos son los stents que les menciono, ¿verdad? Stents largos y gruesos y básicamente uno lo que hace es colocar marcadores para ver dónde está el esfínter esofágico inferior, dónde está la estenosis funcional y dónde está el píloro
y coloca el stent de tal forma que se sobrepase los 3 puntos de interés. Y después de eso podemos fijar el stent, ya sea con stent fix o con sutura para evitar su migración. Con respecto a las fugas tardías, son de mucho más difícil manejo, tienen pobre respuesta a la colocación de stents, esos pacientes no van a resolver con stents. Y bueno, lo que hay que hacer de nuevo es corregir el factor perpetuante, entonces si tienen una estenosis funcional, dilatarla en forma agresiva. Y una cosa que uno puede hacer es, esto generalmente tiene ya una cavidad formada en forma crónica, ¿verdad? Entonces esta cavidad se comporta como una colección prepancreática o un pseudoquiste, entonces ya no está comunicada al peritoneo, está excluida. Entonces esta cavidad lo que uno puede hacer es generar o cortar el septo que divide la cavidad del estómago y generar una única cavidad para disminuir la presión a nivel de donde se está fugando. Entonces básicamente esto es lo que se hace, ¿verdad? Entonces se da una fuga, una fístula a nivel del ángulo de His. Entonces lo primero que va a hacer uno va a ser en el sitio de estrechez. Bueno, y la razón por la que se da la fuga se ve muy bien aquí, ¿verdad? Si las cosas no pasan para un lado, tienen que pasar para otro. Entonces, al haber esa estrechez, la fuga pasa o se genera la fuga. Entonces, lo que hace uno inicialmente es dilatar, ¿verdad? Todo lo que se va a hacer es dilatar de nuevo con un balón de acalasia en forma agresiva. Y después de eso, lo que se va a hacer es generar un corte del septo, ¿verdad? Entre la cavidad que ya está excluida del peritoneo y el estómago. Y esto lo que va a hacer es disminuir la presión a nivel de la cavidad y que todas las cosas tomen su curso natural hacia el estómago. Con respecto a la reganancia de peso, generalmente en el bypass y en la manga se va a dar por dilatación ya sea del pouch o de la manga quirúrgica. Siempre es importante descartar en los pacientes con manga que no haya una fístula gastrogástrica, porque si hay fístula gastrogástrica, la comida que tenía que bypasearse a través del duodeno va a entrar al remanente gástrico y va a pasar de nuevo por el duodeno. Entonces, una causa de frecuencia de reganancia en los pacientes con bypass hay que descartarlo. Y evidentemente estos pacientes muchas veces tienen cambios conductuales que les generan la reganancia de peso. Es importante tener claro que estos pacientes, cualquier tipo de cirugía de revisión en un paciente postquirúrgico es difícil y tiene alta mortalidad, entonces estos pacientes se podrían idealmente manejar desde el punto de vista endoscópico, se pueden hacer sesiones de algún plasma para disminuir el tamaño del estoma en el bypass quirúrgico, o lo que hacemos actualmente es utilizar sutura para disminuir el tamaño del estoma o del volumen gástrico en los pacientes post-MARC. Entonces, es un bypass quirúrgico, ¿verdad? Este es la anastomosis y lo que se hace es que se argonea para epitelizar y después se cierra con sutura y eso lo que va a hacer es disminuir el tamaño del estómago. Un par de palabras de la enfermedad pancreatobiliar. Estos pacientes tienen más riesgo de colelitiasis y entonces y pueden tener coledocolitiasis y eso genera realmente un problema en el bypass quirúrgico. Y recordar que esos pacientes tienen una reconstrucción en Yedder-Rudd, entonces para llegar a la vía biliar habría que pasar por el pouch, pasar por el asa yeyunal y esa asa generalmente tiene alrededor de 1 metro, encontrar la anastomosis, devolverse por el asa aferente de la anastomosis o por el asa biliar hasta llegar a una papila que además la vamos a ver en forma invertida. Entonces, esto en general es bastante difícil. Entonces, se puede hacer asistida por enteroscopía, ¿verdad? Entonces, es una enterosepre. En el San Juan de Dios, bueno, tenemos al doctor Aguilar, que es un excelente enteroscopista y hemos tenido buena respuesta, eh, buen suceso con la enterosepre. Se puede hacer asistida por la paroscopía, ¿verdad? Entonces, en esta casa se hace la paroscopía, se genera un puerto, perdón, a través de ese puerto se pasa el duodenoscopio, se ingresa al remanente gástrico y, bueno, al ingresar al remanente gástrico se hace de una sepre convencional y la otra cosa que se puede hacer es crear una fístula gastrogástrica colocando un stent tipo Axios, ¿verdad? Entonces lo que hace uno es que por medio de coendoscopía, lo que hacemos es buscar el remanente gástrico, lo punzamos con una aguja, lo llenamos de agua, o sea, como crear un pseudoquiste, se coloca un LAMS, ¿verdad? Y entonces a través de ese LAMS se entra con el duodenoscopio y se hace una sepre convencional. Entonces, ya para finalizar, con respecto a los puntos clave, eh, recordar que el abordaje endoscópico puede ser utilizado hasta las peores situaciones generalmente son pacientes que están mal y realmente hacer que un paciente esté mal es difícil de hacer lo que esté peor, ¿verdad?
Entonces, mucha la posibilidad de ganancias y generalmente el abordaje quirúrgico va a ser mucho más complicado. Aún en situaciones muy tempranas, la endoscopía es segura, nada más recordar utilizarse dos. Siempre es importante en el manejo de fugas corregir el factor perpetuante y eso aplica para todo. Toda fuga está asociada a un factor perpetuante, que generalmente es un sistema de alta presión. Entonces las cosas no se van por donde tienen que irse porque está tapado y entonces buscan el lugar de menor presión. Entonces todo tratamiento de una fuga siempre va a estar orientado primordialmente primero a tratar las zonas de estrechez que hacen que se genere un sistema de alta presión. La dilatación de las estenosis postmanga debe hacerse con balones de acalasia. En las fugas tempranas se recomienda el uso de stents metálicos y en las fugas crónicas lo principal es atacar el sistema de alta presión y buscar alguna forma de disminuir la presión a nivel de la colección formal. Eso era lo que les traía. Muchísimas gracias y bueno, ahí nos vemos en la sesión para aclarar dudas. Espero que esta charla les sea de utilidad. Que estén bien.